Les voy a presentar dos casos clínicos que los he titulado "Es lo mismo, pero no es igual". El primero es de un niño de 11 años de edad, referido con diagnóstico de neuritis óptica, que se quejaba de visión borrosa mayor de su ojo izquierdo, con dolor periocular bilateral de 3 años de evolución, sin cambios en ese periodo. O sea, el niño tiene 3 años con dolor periocular y diciendo que no ve bien del ojo izquierdo. Fue visto por oftalmología, le indicaron gafas correctivas para un defecto refractivo. El niño no las usa porque dice que ve y que le aumenta el dolor cuando se las pone. Lo ven y le indica entonces, porque no mejora su agudeza visual, unos potenciales visuales evocados que les reporta neuritis óptica bilateral. Y llama la atención el comentario que se envía, que es que los resultados se verificaron y tienen predominio derecho, aunque la clínica del paciente refiere el lado izquierdo. No tiene antecedentes patológicos ninguno, antecedentes familiares tampoco. Un examen neurológico hecho por un neuropediatra perfectamente normal. Se le indicaron resonancia magnética, le debo la imagen, doctor Castillo, pero con contraste y con atención a órbita completamente normal. Entonces, deciden enviarme el paciente. Cuando lo evaluamos, tiene una agudeza visual sin corrección del ojo derecho 20/30 y con corrección 20/200, del ojo izquierdo 20/200, con corrección de 0,50 y más 1,50 menos 1,50 en 180, eso es para los oftalmólogos, 20/50. Y a partir de ahí no mejora más. Pero esa era la refracción que nosotros decimos subjetiva o la que el niño tolera, porque su refracción en el autorrefractor sin cicloplegia, en los niños nosotros rompemos lo que se llama la acomodación, porque ellos tienden a ser miopes. Cuando le hacen la prueba de lente, la mayoría son miopes. Entonces nosotros le quitamos esa acomodación con gotitas y le volvemos a repetir, y con cicloplegia vemos una diferencia de refractiva entre ojo derecho e izquierdo de 3 veces más aproximadamente, o sea, más 1,25 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo más 4. Le hacemos en la evaluación neurooftalmológica una visión cromática perfectamente normal, el campo visual por confrontación normal. Le hicimos una prueba de estereopsis para ver si el niño tenía profundidad, que fue de 400 segundos de arco, y esta sí está alterada, o sea que no tiene una estereopsis buena. Su motilidad ocular normal y las pupilas en este niño fueron simétricas, fotorreactivas a la luz y sin defecto pupilar aferente. Importantísimo. La presión intraocular normal, un segmento anterior normal y una fondoscopia completamente normal. Ven la foto, el brillo de la foto es porque es un niño y la limitante interna brilla bastante, pero el nervio sin alteración ninguna. Entonces, tenemos un niño que se queja de que no ve del ojo izquierdo y tiene dolor periocular, un examen neurológico completamente normal, una neuroimagen completamente normal, pero en el examen oftalmológico, todas las pruebas que son de función visual, o sea, pupila y visión cromática normales, con una estereopsis que falla, o sea, que no tiene profundidad en cuanto a su percepción visual, y esa refracción, yo dije, esto es probablemente una ambliopía. Entonces le hicimos una prueba de Worth, que son unas pruebas que se hacen para ambliopía, y el niño en su prueba de Worth decía que veía 2 luces rojas, o sea que estaba suprimiendo el ojo izquierdo. Definitivamente es una ambliopía. Pero él viene con un diagnóstico de neuritis óptica y quieren que yo le diga si tiene o no neuritis óptica, y tiene un potencial visual que dice que tiene una neuritis óptica. ¿Qué hago? Repito la resonancia. Es una resonancia de cerebro, con atención a vía visual, contrastada, bien leída. Yo la revisé normal, no creo, sobre todo porque tiene un examen neurológico normal. ¿Le hacemos una punción lumbar a un niño sano? Tampoco. Le hacemos un OCT,
Sí. ¿Por qué un OCT? El OCT, son las siglas en inglés para Optic Coherent Tomography, es una tomografía de coherencia óptica. No tiene radiación. Aunque se llama tomografía, es a base de luz. Es como si fuera una simple foto. Y en el 2006, la doctora Fiona Costello demostró que después de una neuritis óptica aguda, el 75% de los pacientes pierden un 20% o más de su capa de fibra. Más adelante, en otra evaluación, se reporta que la evaluación del grosor de la capa de células ganglionares, que son los núcleos celulares que forman las fibras del nervio óptico y las fibras de la retina, después de una neuritis óptica, pueden ser usados como un marcador persistente de disfunción visual. ¿Qué significa esto? Que si yo tuve una neuritis óptica, el OCT me va a decir, claro, si tengo un previo me va a ayudar a saber si hay una diferencia, pero si hubo una neuritis y tiene 3 años, el OCT me va a decir, es no invasivo y de fácil adquisición. Pueden preguntarme, pero doctora Corona, los niños no tienen una data hasta los 18 años para el OCT. Sin embargo, en una publicación de neurociencia en donde se les realizó tomografía de coherencia óptica a niños, se concluye que el desarrollo de la OCT ahora le permite al neurocientífico pediátrico, a pesar de que no hay una normativa, visualizar y cuantificar las fibras del nervio y de la capa de la retina con una resolución sin precedentes. De hecho, en enfermedades, por ejemplo, desmielinizantes, dicen que el OCT tiene una utilidad elevada debido a que pueden detectar cambios en esas células ganglionares mucho antes de que aparezca alguna imagen en la resonancia. Y en una mesa redonda de neurología, de neurooftalmología en la Academia Americana de Oftalmología, concluyeron que aunque no haya una normativa, en un paciente con neuritis óptica podemos ver mediciones elevadas. Al inicio, si tengo una neuritis óptica en fase aguda, pues va a haber una medición elevada de la capa de fibras y luego que haya pasado esa neuritis, va a haber un adelgazamiento de la misma con el tiempo y a menudo en concordancia con una disminución de la capa de células ganglionares. Por esa razón yo le hice este OCT, que cuando lo veo resultó con unas fibras normales. Una diferencia sí, si lo ven 93-101, pero sí es una diferencia que pudiéramos notar como significativo. Pero recordemos que el ojo izquierdo es hipermétrope y que el ojo hipermétrope tiene una mayor volumen a nivel del nervio óptico, con unas células ganglionares completamente normales. O sea, si el niño hubiese tenido una neuritis óptica de 3 años de evolución, hubiera reflejado algo el OCT. Entonces, en un examen neurológico, un niño de 11 años con un examen neurológico normal, que se queja de no ver bien y dolor periocular, resonancia con gadolinio de cerebro y atención a vía visual normal, OCT normal, fondo de ojo normal, un titmus alterado que me dice que el paciente no está fusionando, con pupilas normales, a menos que haya una neuritis óptica bilateral, hay siempre en las pupilas lo que se llama un defecto aferente pupilar relativo. Y otra cosa, una visión cromática normal. Un paciente con neuritis óptica puede tener una visión 20/20, pero su visión cromática se va al piso. Y con esta refracción, mi diagnóstico fue una ambliopía anisometrópica. Pero ¿qué pasó con mis potenciales visuales evocados? Tuve que ir a estudiar porque yo dije, pero es que no pueden estar equivocados y sobre todo que los reportaron más. Pues encontré este artículo del valor pronóstico de los potenciales visuales en niños con ambliopía y ellos encontraron que en los ojos ambliopes la latencia de los potenciales visuales se prolongó en los ojos con agudeza visual significativamente reducida, como era el caso del niño que veía 20/200. Pero el reporte decía una nota, en el ojo contralateral
me llama la atención. Busqué y encontré este otro artículo que dice, y me pareció muy interesante, que en ellos estudiaron una cantidad de 84 niños con ambliopía. Le hicieron potenciales visuales a los dos ojos, tanto al ojo sano y al ojo ambliope. Y encontraron que, aunque el ojo compañero de un ojo ambliópico, o sea, el ojo sano, o incluso en el niño que haya tenido un ojo ambliópico y que haya sido tratado con una agudeza visual normal, los potenciales visuales evocados van a presentar anormalidad, siendo la anomalía marcada en la prolongación de la latencia de P100, que fue lo que encontraron en el niño. Y concluían que el ojo sano del niño ambliope realmente no es tan sano cuando se realizan los potenciales visuales evocados y que deben correlacionarse muy bien la clínica porque puede traer una confusión de que tienen o no una neuritis óptica. El segundo caso es una femenina de 14 años que el 1 de agosto del 21 le ponen una vacuna Pfizer porque ella iba a viajar a Estados Unidos. El día 10 de agosto, la niña comienza con visión borrosa del ojo derecho, pero no le prestó atención, no dijo nada porque se quería ir de viaje. Yo hubiera hecho lo mismo. Y el 17 de agosto, ya en los Estados Unidos, comienza con cefalea intensa de 7/8, generalizada, holocraneal, o sea, generalizada, disminución de la agudeza visual, no solo del ojo derecho que veía borroso, sino de los dos ojos, por lo que la llevan a una emergencia en Miami, le hacen una evaluación neurológica, todo normal, le hacen una tomografía, todo normal, le dan analgésicos, le dicen que se vaya a su casa, que la niña no tiene nada, y los padres, ante la angustia, deciden traerla al país y llegan el 23 de agosto, es ingresada por esta sintomatología de visión, disminución de la visión marcada y dolor de cabeza. El mismo día se le pide una resonancia magnética cerebral que le reporta neuritis óptica bilateral. El 24 se le hace una OCT, el neurólogo que la estaba viendo queda bien cerca de nosotros en el centro láser, me llama, me dice, yo quiero que le hagas un OCT porque le vamos a hacer una punción lumbar que se le realizó buscando algún tipo de enfermedad desmielinizante y se le inicia tratamiento a la niña con metilprednisolona endovenosa. A los 2 días la niña mejora la cefalea, pero la visión no mejora. Este es el OCT que les realizamos el día antes de darle el tratamiento. Una capa de fibra normal, unas células ganglionares normales y estas son las imágenes. Doctor, ¿quiere subir? Y son imágenes, le puse sagital, axial, coronal. Esa es la vida real con ella. Bueno, contamos con unas imágenes sagitales y creo que tenemos axiales también, contrastadas, secuencias T1. Con supresión de grasa, eso es fundamental porque nos permite visualizar sobre todo los nervios y el realce en los nervios, que cuando hacemos una resonancia simple, contrastada sin la supresión, se hace mucho más difícil. En la imagen sagital vemos, es muy sutil, ustedes van a ver una estructura dentro de la órbita. Tú tienes la... Ok, perdóname. No sé si tú tienes el punterito, pero vamos a ver las imágenes de los extremos, tanto derecho como izquierdo. En la primera imagen, que por convención debe ser el nervio óptico derecho, se ve, hay un realce en el segmento intraorbitario del nervio en la porción distal, sí. Y ahí vamos viendo planos más sagitales para ver sobre todo el quiasma. Es muy sutil, pero hay un discreto realce retroquiasmático
en esta imagen, y de nuevo en esta imagen a la izquierda, el nervio óptico que por igual muestra un realce, pero no tan significativo como el derecho. En la segunda imagen, que en el plano axial no tenemos el nervio en un corte en el plano total, pero sí es llamativo como tenemos un realce más significativo en el nervio óptico derecho, en el tercio medio. Es interesante que el nervio pierde esa morfología habitual. En ese segmento el nervio se ve engrosado, irregular, sobre todo el margen de la superficie del nervio y alrededor lo que sería la vaina del nervio. Al perder la forma y estar inflamado, pues también pierde el nervio su morfología redondeada en coronal habitual. Y sobre todo en estos últimos dos cortes, también es significativo el sutil realce más evidente en el segmento prequiasmático en el lado derecho, que de nuevo lo corroboramos en las secuencias coronales. Y definitivamente aquí en este último corte podemos ver sobre todo esos focos en la porción inferior de ambos nervios ópticos, como muestran un realce que no es lo habitual para una tomografía dedicada para vía óptica. Y de hecho coincidimos con el reporte entonces de una neuritis óptica. Perfecto, entonces la niña sí tiene una neuritis óptica. Finalmente, el 26 de agosto, la niña no tiene cefalea porque le dieron tratamiento con metilprednisolona, está visualmente sin cambios y deciden entonces enviármela para evaluación neurooftalmológica en la consulta. Hasta ahora yo lo único que le había hecho era un OCT. En la consulta encontramos que la niña tiene visiones de 20/400, 3 pies cuenta dedos, con una refracción de 0,50 en ambos ojos, que no es significativo. La visión cromática muy alterada, solamente me vio la lámina de prueba en el ojo derecho, en el ojo izquierdo nada. El campo visual por confrontación, ella me decía que no me veía el lado temporal de ambos ojos, y en el ojo izquierdo me decía que cuando me miraba la cara no me veía la nariz, o sea que tenía un escotoma central. La motilidad ocular fue normal y las pupilas sin defecto pupilar, pero ligeramente disminuido el fotomotor. La biomicroscopía normal, el fondo de ojo completamente normal, pero con las imágenes, el campo por confrontación alterado, discromatopsia. Entonces, el diagnóstico definitivamente una neuritis óptica intracraneal, quiasmitis por la característica del campo visual, y aquí lo que tendremos que investigar es el origen. Se puso una vacuna y ese fue el desencadenante, pero es alguna desmielinizante, es una niña de 14 años, una esclerosis múltiple o un espectro de NMO, MOC. Bueno, ¿qué hicimos? Esperar el panel de esclerosis múltiple que le había enviado el neurólogo. Ahí le indicó también aquaporina 4, anti-MOC, y como se le había dado los pulsos y no mejoró, les recomendamos plasmaféresis. Se le hicieron 4 plasmaféresis. Después de la segunda plasma no mejoraba y se recomienda otro ciclo de metilprednisolona, o le dieron otro ciclo y se completaron 4, y ahí es donde la niña comienza a mejorar la visión. Todo esto seguido por teléfono. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Los resultados llegan de líquido, llegan de aquaporina, de MOC, todos negativos. El 15 de septiembre, eso es como un mes más tarde de todo esto, ya la niña estaba en su casa y como empezó a mejorar, yo le dije, eso es una mejoría probablemente lenta, pero hay que esperar. La evaluamos de nuevo, 20/40, 20/70, y ya la visión cromática comienza a mejorar. Ven 9 de 15 láminas y 3 en el ojo izquierdo. El examen en lámpara de hendidura normal, y en el fondo de ojo se comienza a ver una palidez temporal de ambos nervios. Ya con la niña sin cefalea, más tranquila y con esa visión, pues repetimos el OCT
y le mandamos un campo visual. Y este es el OCT después de 97, 103, diríamos, bueno, está muy bien, pero las ganglionares, incluso aquí, que es el patrón de color, se nota que ha disminuido significativamente. Y en el campo visual, su escotoma, sobre todo central, en el lado izquierdo, que es donde ella decía que tenía el escotoma central y todavía le queda una muesquita aquí de lo que era la hemianopsia, pero disminuido todavía. Decidimos seguirla observando. Esta es una del antes, tenía 104 y 107 micras en fibras nerviosas y un mes después tenía 97 y 103, o sea, había disminuido. En las ganglionares tenía 76, 75 y aquí estaban en 65 y 63, más de 10 micras casi. Definitivamente la niña con su neuritis. En febrero, 6 meses después, ya la niña tiene su visión 20/20 sin corrección, ve perfectamente todas las láminas y tiene una evaluación neurooftalmológica normal, excepto por la palidez que persiste en sus nervios ópticos. El neurólogo decidió hacerle resonancias controles, tanto de cerebro como de médula completo, y todos fueron normales. Mi diagnóstico final, en vista de que no hubo ninguna alteración en líquido, ninguna alteración, fue una neuritis óptica postvacuna. Entonces, en cuanto a la vacuna de COVID-19, es una coincidencia o es un efecto secundario, pero sí puede provocar una neuritis óptica, y la recomendación es que ya sea porque le dio COVID o ya sea porque se vacune, se debe considerar, pero el neurólogo necesita dar un seguimiento a largo plazo a estos niños porque con el tiempo pueden debutar con una enfermedad desmielinizante y es lo que se está haciendo hasta ahora. En otra publicación sobre la vacuna y los efectos secundarios de la vacuna contra COVID, ellos encontraron que la causa o el evento adverso más común de la vacuna contra COVID-19 fue una neuritis óptica. Es lo mismo, neuritis óptica, es lo mismo en el niño, es lo mismo en el adulto, ¿verdad que sí? Pero no es igual. Porque hay una diferencia amplia en las neuritis pediátricas y en el adulto. En el niño generalmente es difícil obtener una historia clínica, regularmente la vamos a obtener de la madre o del que lo cuida. Un niño que tenga una pérdida visual monocular no se va a dar cuenta a menos que se ocluya el otro ojo de que tiene un defecto de la visión o que su neuritis sea bilateral. Y las perlas clínicas o las pruebas de cabecera que hacemos en el niño no siempre, o en el adulto no siempre son iguales en el niño. Por ejemplo, en cuanto a la demografía, 5 de cada 100,000 adultos puede hacer una neuritis óptica, en el niño es apenas de un 0.2%. En cuanto a la lateralidad, en los niños, las neuritis ópticas en menores de 10 años generalmente es binocular. En el adulto es monocular. Hasta un 72% de los niños tienen una neuritis binocular. En cuanto a la localización en el trayecto del nervio, si es intraocular, intraorbitaria, intracraneal, hasta un 72% de los niños tienen una neuritis anterior, o sea que van a tener edema de disco bilateral, hasta un 72%. En el adulto, generalmente hacen una neuritis intraorbitaria y el nervio óptico se ve normal. En cuanto a los síntomas, un síntoma clínico característico de una neuritis en el adulto es el dolor a los movimientos oculares. Y en los niños no hay dolor a los movimientos oculares, o generalmente no hay. La agudeza visual suele ser peor en el inicio de la enfermedad en los niños que en el adulto, pero después las recuperan más rápido. Y dentro de las causas, aunque dicen que todavía en el adulto sigue siendo idiopática, cosa que comentando con el doctor Libur, yo particularmente creo que ha variado, porque ahora con todos estos marcadores de CIMOC, aquaporina y cuantas cosas que están descubriendo, pues son causas desmielinizantes. Muchas neuritis que veíamos nosotros como idiopáticas, resulta que hoy día son un espectro de NMO.
Y en los niños la causa más común es una virosis o una vacuna. Hasta 2/3 de los niños con neuritis óptica son virales. Dentro de los análisis, y aquí hay unas cuantas controversias que le voy a dejar en el aire y que ustedes opinarán. A la neuroimagen siempre indicamos resonancia de cerebro con contraste, con atención a órbita, con supresión grasa, pero sabemos el costo. Tiene un costo si yo indico de cerebro, si yo indico de cervical, dorsal. Entonces, en el niño, ¿debo indicar espina también dorsal y cervical como en el adulto? Yo lo hago porque puedo identificar en el adulto alguna lesión asintomática en un paciente con esclerosis múltiple. En los niños son menos propensos a ser diagnosticados con esclerosis múltiple que en el adulto. Después de los 12, 14 años que sí pueden comenzar, y se cree que a medida que avanzan en edad, pues son más propensos. La MAGNIMS, que son las imágenes de resonancia magnética para esclerosis múltiple, dice dentro de sus acápites que si yo tengo un síndrome clínico aislado, o sea, una neuritis óptica con un examen neurológico normal, la resonancia de columna puede ser ambigua. Puede ser que yo encuentre una lesión, puede ser que no encuentre una lesión, y que simplemente la pida si hay algún síntoma sospechoso. Entonces, ¿la necesitamos nosotros en un niño de rutina? O sea, yo tengo un niño con neuritis óptica que no tiene otra cosa, es un síndrome clínico aislado, ¿la necesito en un niño? Algunos dicen que sí. ¿Por qué? Porque en los niños hay que sedarlos para hacerle la resonancia. Le voy a pedir que le inyecten gadolinio. Entonces, si no se la hago de una vez, aprovecho en la misma inyección y le hago todo el neuroeje. Pero si no, entonces, si después hace alguna sintomatología periférica, voy a tener que entrarlo y voy a tener que volverlo a inyectar, y eso su riñón no se lo va a agradecer mucho. Entonces, eso es una controversia. En cuanto a los análisis, cuando vemos neuritis óptica, seguimos con la punción lumbar. ¿Y para qué es la punción? Bueno, para evaluar si hay alguna infección, ver cómo está ese líquido, buscar bandas oligoclonales, medir la presión intracraneal. En los niños con una neuritis óptica aislada, con resonancia magnética normal, ¿cuál sería la ventaja si yo tengo un niño con un examen clínico neurológico normal de hacerle una punción lumbar? Eso es otra pregunta. Yo soy neurooftalmólogo, no neuropediatra. Entonces, si es invasiva, a menudo va a requerir de sedación, igual que para hacerle una resonancia. Y en cuanto a la presión intracraneal, ¿una neuritis óptica requiere que yo le mida la presión intracraneal? No. Entonces, ¿le hago o no le hago una punción lumbar al niño? Eso se lo dejo a los neuropediatras que lo contesten. Igual, las analíticas. Generalmente en un adulto con una neuritis óptica yo hago hemograma, mando ECA buscando si hay sarcoidosis, anticuerpos antinucleares buscando vasculitis, lupus, sífilis, bartonella. En los niños yo veo sarcoidosis. En un niño yo veo lupus. La sífilis, a menos que sea congénita, es más difícil. O sea que por eso varía. Sí es recomendable que se le hagan ahora, es recomendable que se le hagan sus anticuerpos, antiacuaporina y anti-MOC, aunque tenemos el problema del costo en la República Dominicana. Algún día se le harán de rutina, pero mientras tanto se los dejo ahí. En conclusión, neuritis óptica pediátrica es lo mismo que en un adulto, pero no es igual. Así que muchas gracias.